la escuela de aprendices en el año 1965 y entramos ya a trabajar en la fábrica en el año 69. Una vez ha terminado el curso de octubre, en un principio fui a trefilería pequeña, pasé a trefilería grande en la oficina y después de ahí pues he hecho un recorrido por unas pocas de la... He estado en laminación, he estado en tubo, he sido compañero de Conchi también en la oficina. Estuve también trabajando en la aduana de la electromecánica y al final de cuentas en expediciones. En definitiva que he trabajado toda en una serie de fábricas y de departamentos distintos, de distintas ramas de la sociedad. En todas ellas, bueno, pues siempre en contacto con lo que a mí me ha preocupado más, que era el velar por los derechos y por las condiciones de trabajo, y ahí siempre, pues aunque trabajara en un departamento u otro, era del conjunto de la fábrica, porque te veía con frecuencia cuando no era la hora del bocadillo con compañeros de otras secciones, sino que eran frecuentes las asambleas, fueran por problemas de accidentes de trabajo, fueran por problemas de condiciones de trabajo, fueran por las condiciones que fueran, algunas veces hasta por cuestiones de solidaridad. En definitiva, que independientemente del taller donde trabajara, siempre estabas en contacto y nos conocíamos el conjunto de la plantilla, pero bastante bien porque teníamos mucha ocasión para vernos. Claro, todo eso lo compatibilicé con el deporte, en un principio allí en el barrio con la cultural baloncética y con los compañeros, la mayoría de la electromecánica o de la escuela de aprendizaje, aunque también lo había de fuera, y con mi militancia también posteriormente fuera, en un principio en la Juventud Comunista y luego después ya en lo que era comisiones obreras, y que es fundamentalmente, si yo me he volcado en algo, ha sido más en lo sindical que en lo político, aunque nunca he sido ajeno a nada de lo político y siempre he estado en sintonía con aquellas organizaciones que defendían los intereses de los trabajadores. Entonces, finalmente, como algunos compañeros decían, oye, ¿tú por qué te podías haber dedicado al fútbol? Pero no, me preocupaban más las otras cosas, igual que a muchos de los que hoy estamos aquí. El barrio de la electromecánica, en el barrio 3, le llamábamos la barriada nueva, entre la escuela aprendiza, en el 69, en el 72 en la fábrica, y pasé por una serie de talleres, he hecho toda mi vida profesional en la fábrica y hasta el final, que estaba en Losa, y con el cierre de Losa pues dejé de pertenecer a lo que era así lo que se llama Fabrizio, sobre todo esto. Manuel Félix Toribio. Nací en la variedad número 2 de la electromecánica, sigo viviendo la electromecánica, soy de la promoción de 1962 de la escuela de aprendices, pasé en 1967 a la empresa, he pertenecido a diferentes departamentos, mantenimiento mecánico, tubería de cobre, cartuchería, departamento de producción, procesos y métodos, y finalmente laminación, producción y posteriormente, que es donde me he jubilado, mantenimiento mecánico, llevando también el taller de rectificado de la empresa. Fui secretario durante 10 años de Cultural Baloncética, que ha mentado Paco, donde pasamos un buen momento con tanta chavalería que había. Llegamos a tener hasta 100 muchachos en los equipos, 4 equipos y unos 100 muchachos. Hola, yo soy Rafaela González. Yo tengo muy poquita trayectoria en la empresa. Fue en el año 73-75. Estuve trabajando en la oficina de general, en el departamento de mecanografía y con don Santiago Barros. También estoy aquí un poco en representación de mi padre, que mi padre que ha estado muchísimos años, siempre vivido allí. Juan Bazán, ha estado en el comité, en comisiones obreras, y yo a su lado pues siempre le he apoyado en todo lo que defendía por los trabajadores. Yo soy Concha Primo, entré a formar parte de la electromecánica en el año 73 y yo siempre digo que la electro me ha dado todo.
yo un marido, una familia y pues estaba allí hasta el año 2012, que ya me jubilé. La verdad es que la Electro fue para mí un descubrimiento de gente cohesionada, gente con una idea, gente... Y cuando me vine era otra cosa, ya era otra historia. Y bueno, aquello se separó, yo me fui a Perfiles y afortunadamente todavía existe Perfiles. Que hace lo poco que queda en la fábrica, pero es que no se sabe en qué momento aquello nos separamos, pero porque seguíamos conviviendo juntos, ya allí nadie preguntaba de quién era, porque él era Paco, los de la Paco y... Entre el 92 y el 93 Autopunto separó las dos fábricas. En el 92, bueno, la otra que se separó. Tubería y alambre la cerraron y la separó en el año 92. Pero alambre sigue existiendo, ¿no? Estaba Veruano. Alambre se lo cargaron en el 91-92. Sí. Madre mía, ya con el tiempo te pierdes, pero... Sí, sí. Pero en cualquier caso nunca tuvimos sensación de estar... Éramos de la Electro. Estoy de la escuela Cornisa del 64 al 69. Cuando salí de la escuela, pues entré a la fábrica, me pasaron a tubería. La tubería pasé 4 o 5 años y de ahí pasé a mantenimiento. He estado en el mantenimiento prácticamente toda la vida laboral. He estado en el comité de empresa bastantes años y mi última etapa, evidentemente he pasado por Cefen, Iberpobre, Autopunto y al final Losa. Y Losa ha sido lo que al final se ha cerrado, una de las empresas que puede decir que de la joya de la corona de Cefen de toda la vida, y ha sido la única que por desgracia se ha cerrado. Evidentemente no ha sido por culpa nuestra, ha sido intereses políticos y económicos por parte de los alemanes y han cerrado Losa. Por tanto, yo he estado en Losa hasta que he cumplido 65 años. He estado jubilado parcial, entonces a mí ya me dijo el director de Losa, el que cerró la empresa, junto con la gente que vino un despacho importante de Madrid, me dijo que Losa cerraba, pero para Francisco Pozuelo no se cerraba Losa. Por tanto, me tenía hasta los 65 años jubilado parcial, pagándome ellos el 15%. Esa es la historia corta que he vivido y de los últimos años de la vida sindical y laboral bastante difícil. Estaba la cablería, estos cables que son de alta tensión, que son de aluminio y llevan un alma de acero, eso se hacía en la fábrica. Eso fue prácticamente de lo primero que se perdió. Luego, lo que se perdió definitivamente también pues son por acuerdos de ciertas medidas, no vamos a analizar aquí porque nos meteríamos en un fregado que al final solo vamos a salir. Pero lo que sí es verdad es que nosotros teníamos una tubería en Córdoba muy importante que además le daba vida a Ascosa, porque Ascosa es una empresa de la electromecánica de Cefen, entonces nosotros le servíamos el material de los tubos a Ascosa. Por intereses políticos y económicos también, entonces la tubería, que en ese momento, con la dirección que vino, entre ellos los chilenos, evidentemente, tenemos ciertas dudas con los chilenos, pero efectivamente en la fábrica de Córdoba hicieron muchas cosas importantes, entre ellas potenciar la tubería. Como dice Manolo Sanchís, cuando entramos ahí a la tubería era nada, pero cuando llegaron los chilenos, la tubería le dieron una extensión muy grande. Pues fue, una vez que la tubería estaba produciendo más que nunca y era más rentable que nunca, por desgracia, en esta Córdoba Califat se perdió a favor de los vascos. Claro, porque hubo un convenio de que allí se hacían los tubos y aquí se hacían las barras, para no hacernos competencia. Y nos quedamos con las barras y montamos el tubo. Eso fue realmente... Pero para terminar, en el tema de la tubería, eso es como estar calentando una cosa y al final llega otra y se la toma. La tubería la perdimos en Córdoba. La tubería, al final, la tubería se la sirve la Cámara, que es una empresa que se montó después que la nuestra en Tarragona. Bueno, pues al final, Zarátomo se dedicaba a los tubos, que aquí eran los tubos laminados.
y allí eran perdidos de una prensa de explosión. Bueno, pues al final se perdió la tubería de Saratoga y la de Córdoba, las dos tuberías. Y hay una frase muy esquemática que resume por qué se perdió la tubería. La electromecánica, se llamara como se llamara, y del cobre Outokumpu, cuando desaparece la tubería porque la chatarra que tenía que comprar para producir el tubo de cobre valía más cara el kilo de chatarra que el kilo de tubo de cobre terminado que venía de Japón. Por lo tanto, no era competitivo, no era la posibilidad de... Y como el capital es multinacional, pues seguramente hicieron sus apuestas en otros lugares para seguir ganando, obteniendo beneficios, aunque el tubo de cobre no se fabricara ni en Córdoba ni en Saratoga. Porque, repito, la chatarra que había que utilizar en Córdoba para producir el tubo de cobre era más cara que el tubo de cobre terminado. Eso fue lo primero que se dejó de comprar y que cerraron los y que traía ya los electrones importados. Entré en la escuela aprendiza, igual que todos empezamos aquí, en el año 65, y junto con Paco, Consuelo y Lozano, Paco Petetti, entramos ya en fábrica definitivamente en el año 69. Durante la época de la escuela de aprendizaje tuvimos oportunidad de conocer a compañeros ya de cursos anteriores comprometidos con el tema de luchar por los derechos de las clases trabajadoras. Y poco a poco nos fuimos comprometiendo con ellos, ya desde la escuela de aprendizaje, en concreto con Isidoro Castro y Manuel Ortiz. Eran esposa, fueron los que un poco iniciaron todo el tema del movimiento sindical en la fábrica. Había personas mayores que habían peleado mucho, pero organizadamente a raíz de ellos son los que... Entonces yo, como al resto de los compañeros, entré en la escuela, pasé por varios talleres también, porque era normal en aquellos tiempos, con todas las reestructuraciones que había. Y empecé en refinería, pasé a tubería también, junto con Corchín y José. Por último tuve un tiempito muy cortito en el mecánico, y ya el resto de mi vida laboral se dedicó exclusivamente al tema sindical. Yo entré en el comité en el año 77, en el 79-80. Fui presidente del comité de empresa y hasta 4 años antes de cerrar LOSA lo seguí siendo. Y además, los últimos 4 años también, por tanto, tengo un récord, soy el presidente más longevo de todos los que han pasado por la electromecánica, porque fueron muchos años, aunque el récord en el comité lo tiene Consuelo, porque empezó un poco antes de mí. Y entonces, el resto de mi vida laboral allí no ha sido fabricando como el resto de compañeros, sino ha sido dedicando exclusivamente al tema sindical. Yo estaba dedicado prácticamente toda la jornada durante todos estos años, como si fuera liberado, aunque no se llamaba liberado, pero era como reconocido, dedicado exclusivamente al tema sindical. Por tanto, he participado en todos los convenios, en todas las investigaciones y en todas las luchas que han sido muchas las que ha habido en la empresa para intentar ir conservando la empresa, porque es una empresa antigua. Una vez que entran las multinacionales a raíz de la incorporación al Fenómeno Económico Europeo, pues lo que pasó fue que vinieron, se llevaron el acero de España, entraron en todos los ámbitos, en todos los campos, y uno de ellos fue el cobre. Entraron los italianos, que estaban deseando meternos bocado, y entraron los finlandeses. Y poco a poco todas estas reestructuraciones han llevado que la empresa, que era enorme, se fuera achicando hasta quedar en los talleres que hoy quedan allí, que son Barra, Palambrón. Los hornos se han puesto de nuevo a funcionar y ahora se está haciendo de nuevo. Y ahora que se ha recuperado la refinería y ahora se está haciendo de nuevo refinería. O sea que Cune, hay que decirle que está recuperado también. De todas maneras, cuando entramos nosotros en aquella época del 69 éramos 3.300 personas, me parece recordar. Y hoy, con todo lo que hay, no sé si llegarán a 300. Manuel Lozano Rodríguez, yo soy compañero de la misma promoción que ellos, prácticamente también de los aprendices. Y yo tuve la suerte que, como a mí me ha gustado más fútbol que estudiar,
pues me metí y me enrolé en el equipo. Además, como le daba de regular nada más, pues llevaba la escuela y llevaba el jugador. Estamos aquí porque la empresa cumplió efectivamente 100 años y existe la empresa. La empresa se inicia con el tren Córdoba y empieza con Hilo. Y todavía afortunadamente Hilo está en expansión en Córdoba. Porque la colada continua, que en principio y a la que ocupa, y ahora como se llame, que no recuerdo ahora, pues también le hicieron el ofrecimiento de cuando se iba a cerrar la trefilería, de que se quedara con los terrenos y la trefilería en sí. No les pareció bien, luego han comprado una trefilería y afortunadamente también se está haciendo aquí el hilo. Los inicios de la empresa fue el alambre, el hilo, y se continúa con ello. Y afortunadamente pues tenemos una fábrica más, la Perfil Ibarra. En la actualidad pues son las dos operativas y por eso estamos aquí, porque la empresa sigue existiendo, ha cumplido 100 años y si hay 300 personas y lo que conlleva una empresa de ese calibre y de esas producciones y de esas toneladas que se venden, pues le da vida a la ciudad. Que al final lo que se pretende es darle vida a una ciudad, porque hay gente externa que transporta y demás. Que estamos aquí para reconocer que hemos estado en una fábrica donde ha habido de todo, ¿para qué vamos a entrar en muchos detalles? Y nos ha dado vida, hemos criado nuestra familia y aquí estamos. Bueno, yo no nací allí, pero llegué con 5 años. Y claro, las escuelas, el equipo, don José, el don Clemente, era todo era parte de la empresa, todo. Y entonces desde la sirena que tocaba y decía mi madre, menos 20, dentro de 10 minutos pues vamos a poner la mesa. O sea que nos avisábamos hasta la sirena de la fábrica, nos avisábamos la hora de comer, porque tocaba menos 20, menos 5 y todavía sabíamos que mi padre estaba a punto de llegar. Bueno, es una vida, lo podemos decir. Nos ha dado de comer, nos ha dado de la vivienda, la enseñanza y la religión a aquellos que quisieron entrar por la religión. Para mí ha sido todo, la verdad. Además, la convivencia con tantas personas, cada uno con su forma de ser, su carácter, al final te modula tu carácter también, esa es la convivencia, ¿no? La convivencia bien llevada. Nosotros concretamente, Manolo y yo, no sé si alguien más, pero yo nací en la electromecánica, estuve en los colegios de la electromecánica, escuela de aprendices, toda mi vida en la empresa, conocí a mucha gente, que agradezco porque de alguna manera te van imprimiendo carácter a ti, conoces a mucha gente, cada uno de su forma de ser, cada uno come de una manera de ser y nos va limando en la vida y nos va haciendo un poquito más humilde, esa es la realidad. Al final de cuentas terminas jubilado y dices, soy otra persona diferente a como entré. Iba a comer el mundo y el mundo no come nosotros. Esa es la realidad. Concha ni nos ha dicho al principio que nos modula y nos imprime un carácter muy especial. Líneas rectas de la electromecánica, digamos, de la entrada oficial y media en línea recta, pues sería atravesando la fábrica, que podrían ser 500 metros, pues otros 500 metros más adelante, donde se terminaba la alameda de la electromecánica, pero justo pegado a la alambrada de la electromecánica vendía hoyo. Por lo tanto, mis primeros calores que recibía artificiales, que no fueran los de mis padres y de mi hermano, eran de la leña, de los árboles, de los eucaliptos, de la electromecánica que caía al suelo, que servía para hacer el picón, que servía para hacer el bracero. Mis 2 hermanos mayores que yo entraron en la escuela de aprendizaje de la electromecánica y en la eléctrica, y yo he entrado en la alameda de la electromecánica porque estaba prohibido entrar, pero bueno, los nenes aquí entrábamos a recoger hierba para los animales, pero también a recoger leña para poder hacer la comida y también para poder, en definitiva, que la electromecánica, lo que decía Manolo, lo que puede decir cualquiera que haya estado diciendo. Lo mismo que decimos que las tabernas, lo decimos los cordobeses muchas veces, que la taberna es una universidad. La electromecánica era una universidad para mí, porque yo desde que nací, desde que me crié, desde que tuve sentido, ya tenía la referencia de la electromecánica de la escuela precisa de mis 2 hermanos mayores que yo, que entraron allí, pero cuando entra allí, lo cultural, lo deportivo, lo sindical, lo social, lo humano,
todo, allí, como lo decía Manolo, allí lo bueno, gente buena, gente solidaria, gente dura, otra gente más pasona, pero el conjunto era enriquecedor. Hay muy poca gente que haya vivido en la electromecánica trabajando y tal, que pueda decir que ha sido una experiencia negativa. Al contrario, es enriquecedora. Era un pequeño estado de 400 una ciudad dentro de la ciudad. El terreno de la electromecánica llegó a tener 400 hectáreas, o sea, que era un pequeñito. Estaba el señor Rafael Cabello, que era el alcalde, el oficial del barrio. Claro, es que el ayuntamiento no entraba allí, el ayuntamiento no. profesor de la escuela El profesor de la escuela aprendiz. El ayuntamiento no entraba. Entonces allí todo ocurría por parte de la fábrica. O sea, los carneros, los limpiadores, los guardas, recordamos todos los guardas con su sombrerito y su primero con la escopetilla aquella que tenía y luego con la vara, la escopetilla que llevaba. Y toda la organización, ya no de la fábrica, sino de las 400 hectáreas que había, todo lo llevaba la fábrica. O sea, era como un pequeñito, un pequeñito. Incluso había agricultura. Donde descansaban los descansaban. Sí. En el cortijo que estaba delante donde hoy está Azar, allí había un cortijo. Y allí había unas personas. Normalmente había, te digo, los normales entraban. Antonio Pedro de la turista que nada se quedó en la fábrica con el tractor para hacer los cosas, las placas y demás, vestido de la vida. Además, lo fundamental de esto es que sí se han sacado, como se ha dicho, grandes anécdotas. Porque lo fundamental es entrar de niño, entrar con 14 años a la escuela y hay roces con una mala de niños, pero al final se ha creado una familia de grandes amistades, pero además amistades que perduran. Eso no es, porque yo, dentro de las promociones, dentro de las edades, pues como siempre estábamos en la escuela aprendiz, cuatro cursos juntos, pues siempre tenía amistades. Además, como yo tuve la suerte de que entraba a las 7 de la mañana, prácticamente me iba a las 10, cuando terminaba de entrenar con el cultural, pues entonces yo era una madre de mecánica. No hay que... Y entre el fútbol y la escuela aprendices, pues en realidad estábamos 100 personas siempre juntas. A menos de que yo entraba y se nutría la gente también de un colegio interno que había aquí de Falange, que era en aquel entonces, donde yo estuve 9 años y además muchos compañeros mayores que yo bastante, a diferencia de 10 o 12 años, eran que pasaron de colegio se examinaban y se nutría también la escuela aprendices de San Gonzalo. Se llama San Gonzalo. Y allí había muchos compañeros, así que yo venía de una experiencia de convivir con 100 personas cuando me encontré que había otras 100 personas distintas, pero que a mí eso no me vino nuevo. Y luego con el fútbol pues pasa igual que pasa hoy. Los futbolistas no conocen a todos los aficionados, pero los aficionados sí conocen a los futbolistas. Y a mí prácticamente me conocen los 3.000 personas que había allí. ¿Por qué? Porque yo jugaba en el cultural y además en el grupo de empresas que también se sacó un equipo y también tuve la fortuna de jugar. Yo he jugado en más. Prefirió quedarse en la empresa Sí, a mí hubo un ofrecimiento en el tiempo de Morón jugando el Córdoba en primera división, que se llevaron a Paquito Varo, íntimo amigo mío y compañero de banca prácticamente de la escuela aprendiz. Y entonces estaba jugando aquí el delantero Jara. Se lesiona y fueron en busca mía. El secretario puede apuntar algo más, que a lo mejor tiene más conocimiento que yo de aquello. Pero allí en Morón le debían los dineros al cultural y por mí también se pedían dinero. ¿Por qué? Porque a ellos no habían puesto en la enseñanza, en el aprendizaje y todo tiene un costo. Y además cuando se terminaba la temporada pues también lo celebrábamos. Y el padre Manolo Cerezo, me acuerdo de Tello, que hacía unos buenos trabajos. Y allí lo celebrábamos y disfrutábamos y subíamos 5 con don Clemente, que también hay que me hacen mención de don Clemente, y que era el presidente honorífico del equipo, y sí, mucha vivencia y muchas casillas que hay. Yo quisiera cambiando un poquito el sexo y haciendo un poquito más también el tema de lo que representó la fábrica.
A nivel personal de cada uno, lo que han dicho los compañeros. Hemos guiado a la familia, ya hemos desarrollado con nuestra vida libre, pero quisiera hacer hincapié en el tema en el peso específico que tiene la empresa a nivel de Córdoba. Estamos hablando de que cuando se crea la empresa, ya en los años de la guerra, en los 50, 60, la población de Córdoba podía ser de unas 100.000 personas. Si tenemos en cuenta que en aquellos tiempos había, como nosotros entramos, 3.000, que antes había otras 5.000. El plantilla oficial no, lo que pasa es que había una serie de contratos. El plantilla oficial era el que nos traía. Exposición en cuanto a ver las nóminas, en cuanto a ver los contratos, la cuantía. No se ha hablado de las diferencias, si había diferencias entre hombres y mujeres, si se le aplicaba el convenio a unos de una manera y a otros de otra, porque sería bueno que eso se contemplara en el sentido de ver que había un buen comité de empresa, siempre con sus diferencias, sus mayorías, sus minorías y tal, que velaba porque no hubiera discriminaciones ni de hombres ni de mujeres, ni de entre los trabajadores. Pero iba a lo siguiente. A lo mejor sería muy bueno que además de ampliar la exposición un mes más, por ejemplo, ¿por qué no reivindicamos? ¿Por qué no ponemos el compromiso? ¿Por qué no emplazamos al Ayuntamiento de Córdoba y a la Diputación, a las autoridades de Córdoba, para que algún edificio de los que están sin uso y con el peligro de destruirse definitivamente de la electromecánica, empezando por el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que podría ser un elemento muy significativo de la memoria histórica, pero al mismo tiempo como exposición permanente de lo que fue la electromecánica, con fotografías, documentos, materiales que se produjeron, y al mismo tiempo, ¿por qué no ampliarla solidariamente a lo que fue la algodonera, a lo que fue la fábrica de las latas o de las chapas, o como se le llamara, y lo que fue la azucarera, y con documentos, con personas que fueron artífices de desarrollo? Habría que pensar en algún lugar que pudiera ser lugar de la memoria industrial, de la memoria, en definitiva, de la memoria. Y cuando he dicho la hueste, a bebé, como dice, Antonio Ordóñez empezó a, Sánchez Ordóñez, empezó a decir antes algo que yo creía que iba a terminar por lo siguiente. No lo ha dicho él, pero lo voy a decir yo, aunque yo sea uno de los afectados. Es que no es ajeno todo lo que ha ocurrido en esa universidad que hemos llamado electromecánica, cuando se inició lo de Comisión Obrera con Manolo, Isidoro, Cámara, Pascalino, otros, que fueron los que, de los jóvenes que entraron de la escuela, los que le dieron un impulso definitivo ya a lo que fue la Comisión Obrera, aunque ya había un núcleo, había una base y tal. No olvidaros que de los 5 secretarios generales que ha tenido Comisión Obrera en Córdoba, 3 eran de ese núcleo, lo que quiere decir que tuvo su influencia desde el punto de vista sindical, su potencial y al mismo tiempo la enseñanza que se recibió ahí del conjunto de las plantillas, del conjunto de los trabajadores, de los viejos militantes que algunas veces tenían miedo hasta de coger un boletín para leerlo, un boletín clandestino, pero que sí dieron motivos más que suficientes para que de ese núcleo que se llamó la electromecánica, de los 5, 3, y algunos también en la UGT, que no decimos también. Y Antonio no fue todo el pobre vino después, pero la primera idea, cuando la electromecánica funda, la primera idea es construir transformadores, motores, como sea. Pero mientras están haciendo las naves, se dan cuenta de que eso va a consumir con poca corriente, ni con carbón, y entonces, como se le ilumina la bombilla, dice que el cobre es un gran consumidor de electricidad y carbón. Y entonces, de la llave, la primera idea de la electromecánica fue lo que hoy era. Hay una anécdota que se dio en esta misma casa, en la inauguración. Cuando estábamos reivindicando la colada continua, pues entró en competencia con nosotros Huelva. Huelva también quería montar la colada continua porque quería vivir en la ciudad. Entonces la pelea que hicimos en la fábrica fue durísima. Y de ahí salió aquel encierro, el más grande de Córdoba, 2 meses encerrado en los militares. Y bueno, por eso conllevó también mucho más, además de manifestaciones y de tantas cosas como hicimos. Una de las cosas que hicimos fue que vino el presidente de Andalucía, aquí a la Diputación,
a celebrar no sé qué acto. Nosotros habíamos pedido anteriormente reunirnos con él en varias ocasiones a consecuencia de la reivindicación de la palabra continua y no hubo manera de que nos recibiera, obviamente. Pero aprovechando que vino, pues por el comité nos vinimos aquí, estuvimos metidos dentro y en un momento determinado, Medina, en ese momento era el presidente, no sé si era el presidente, se puso de pie y empezó a echar el meeting y a, de alguna manera, estropear el acto, intentando reivindicar que nos tenía que recibir, que llevaba mucho tiempo. Y después de pensárselo mucho, porque aquello no continuaba, nos recibió, nos apartó y nos dijo arriba, luego nos vemos. Y nos vimos con un teléfono, con esto tan grande, no recuerdo hoy. Entonces, el presidente de Andalucía, que era Escudero, estaba sentado en la mesa, el comité todo alrededor, yo estaba un poco al lado de él, un poco atrasado. Bueno, vamos a ver, en principio, ¿cómo se llama la empresa? CESI. Y lo apunté. Y cometió en 5 letras 3 faltas de ortografía. Porque puso, en vez de S, D. Después de la C, puso la S. Y donde terminaba en N, puso la N. Hubo que rectificarlo porque en 5 letras metió 3 faltas de ortografía. Es que él le dijo el nombre era Tarú. Sí. Hay una anécdota que se dio en esta misma casa, en la inauguración. Cuando estábamos reivindicando la colada continua, pues entró en competencia con nosotros Huelva. Huelva también quería montar la colada continua porque quería vivir en la fiesta. Entonces la pelea que hicimos en la fábrica fue durísima. De ahí salió al Cadencierro, el más grande de Córdoba, 2 meses encerrado en la militaria. Y bueno, por eso conllevó también mucho más, además de manifestaciones y de tantas cosas como hicimos. Una de las cosas que hicimos fue que vino el presidente de Andalucía, que hacía la diputación, a celebrar no sé qué acto. Nosotros habíamos pedido anteriormente reunirnos con él en varias ocasiones a consecuencia de la reivindicación de la palabra continua y no hubo manera de que nos recibiera, obviamente. Pero aprovechando que vino, pues por el comité nos vinimos aquí, estuvimos metidos dentro y en un momento determinado, Medina, en ese momento era el presidente, no sé si era el presidente, se puso de pie y empezó a echar el meeting y a, de alguna manera, estropear el acto, intentando reivindicar que nos tenía que recibir, que llevaba mucho tiempo. Y después de pensárselo mucho, porque aquello no continuaba, nos recibió, nos apartó y nos dijo arriba, luego nos vemos. Y nos vimos con un teléfono, con esto tan grande, no recuerdo hoy. Entonces, el presidente de Andalucía, que era Escudero, estaba sentado en la mesa, el comité todo alrededor, yo estaba un poco al lado de él, un poco atrasado. Bueno, vamos a ver, en principio, ¿cómo se llama la empresa? CESI. Y lo apunté. Y cometió en 5 letras 3 faltas de ortografía. Porque puso, en vez de S, D. Después de la C, puso la S. Y donde terminaba en N, puso la N. Hubo que rectificarlo porque en 5 letras metió 3 faltas de ortografía. Es que él le dijo el nombre era Tarú. Sí. Se montó aquí en Córdoba, no precisamente porque la Junta de Andalucía presionaba la cabeza. Recordáis el Barballón, que estaba en el gobierno, estaba casado con una cordobesa y parece ser que el gobierno, en el momento estaba Claro, que también estaba más pues, difícil, el Barballón fue el que presionó para que la colada, creo que esa fue una leyenda que había en la fábrica porque estaba en una cordobesa y entonces presionó. No para que se montara. Eran tiempos donde todavía podía decidir la ubicación. Y efectivamente fue el Barballón, pero fue porque Martín Villa, que había sido presidente de la administración durante mucho tiempo, estábamos comprometidos con la empresa, de alguna manera forzó a este Barballón a que hizo dinero. De todas maneras, la colada que se ha montado en Córdoba, Lo importante es que
Mejorada todavía. Pero la colada que nosotros en Córdoba es la mejor que había en la colada. Era la que, como la que se montó en Lugones, en el inferior, y la que se montó en la Cambra, también en el inferior. Por tanto, la que se montó en Córdoba es la mejor. Yo iba a decir una cosa, pero para que me conteste, en este caso Carlos, que es el que más sabe, por cierto he leído tu libro, He investigado un poquito. y Realmente realmente yo creo que el mantenimiento de la electro en Córdoba, yo creo que se debe a dos hechos. Uno, el político que va en el momento, y luego las fuerzas de los trabajadores. Porque si realmente, y eso quiero que me conteste un poco, tiramos de que tiene que ver Córdoba con nosotros. Bueno, No tiene que ver nada. No hay. teníamos la pila Pero están en Huelva con un sistema de transporte muchísimo más barato que el nuestro, que tiene el mar allí, y que en Barcelona tiene, o sea, entonces yo me he planteado muchas veces que si yo quería el tener una fábrica de cobre, que trabajaba el cobre en Córdoba. Lógicamente yo entiendo que los onubenses querían su propio desarrollo y decía, pero ¿qué hacéis, Córdoba, si nosotros tenemos el mar a 2 pasos, donde metemos nuestros productos, que nosotros el producto transportarlo era muy caro, o sea, era carísimo, sin embargo ellos tenían allí el mar. Pero después de Huelva, donde más cobre había en España era en el Muriano. Sí, pero que vamos, la situación del cobre en Córdoba es porque el nudo ferroviario importante y antes el transporte era más barato porque era todo el ferrocarril. Ahí está. Es que yo he dicho antes que la tecnología ha avanzado mucho y la memoria también. Córdoba se pone la fábrica de cobre porque se cree que en el Cerro Muriano va a haber una explotación minera más extensa que en Río Tinto. Y además tenemos el cobre, tenemos la materia prima para fundirlo, que es el carbón de Peñarroya, que nos llega a Barnes, que nos llega. Y entonces, como el transporte era bastante más barato que los camiones, pues resulta que nosotros teníamos un nodo ferroviario extraordinario que tenía que pasar para Andalucía, por Córdoba, todo desde Madrid, y desde el norte, pues entonces aprovecharon, y el banco de Bilbao, que era el dueño, el capital era casi todo francés y vasco, pues quiere decir de que apuesta por tener la fábrica en Córdoba. ¿Por qué? Porque le salía rentable. Porque los negocios de los bancos no lo hacen para no ganar dinero. Los negocios de los negocios de los bancos son para ganar dinero. Yo puedo confirmar lo que estoy diciendo. A mí me han visitado muchos proveedores de diferentes productos que construíamos en la empresa y más de uno me decía, yo jamás pensaría que en Córdoba había mucho producto. Con la extensión que tiene, la capacidad que tiene de producción y las diferentes vertientes de producción que tiene. Pero, Manolo, yo lo que digo es que su origen está unido. Pero ¿por qué se mantiene cuando ya las cosas ya por lo menos eran? Porque la cosa era la gente, yo creo que porque la gente lo mantuvo y bueno, que lo haya mantenido y todavía no dan resto. Pero sigue siendo el cobre, el producto más exportado a la provincia de Córdoba. Gracias. Yo eso no lo consigo. Yo tampoco. Vamos, de noticias de sacar varios años aquí. Los años 40 o así, o 50, eso pasaba. Nosotros eso no lo hemos conocido. Nosotros, la fábrica hemos conocido bastantes mujeres trabajando, pero ya un poco en la última etapa. Sí, pero ahí Antonio difiere un poco porque también nos contaban los antiguos y yo no, me gustaba enterarme y hablaba bastante porque, como bien ha dicho Paco, aquello ha sido una universidad, la vida es una universidad desde que nace, pero y cuanto más bebe de las fuentes antiguas, pues bastante mejor, más te nutre. Y había que son modas,
Antiguamente las mujeres estaban de más de cuando, porque además la política que había y las necesidades que había, que con uno de las familias pues bastaba, no había tanto paro. Y entonces en la fábrica se daba que cuando se casaban le daban una vez. Y además veían bien que cuando, y últimamente recordaremos, hombre, que no creo que les siente mal, la mujer, el cuñado de Castillo, cuando murió pues, la viuda que trabajó allí, la hermana de Merino, pues la recolocaba. Cuando primero le daban la dote, cuando se casaba con un empleado de allí o se casaba con otro, pero también tenía opción que cuando enviudaban también la recolocaban. Eso también era un compromiso. Y hubo varias que se recolocaban. Pero y además la mujer no entraba a la oficina, la mujer entraba a producción. Había compañeras que estaban en los bobinados, había compañeras que cortaban chapa, había compañeras que trabajaban que trabajaba. Y sí había eso. ¿Por qué? Porque la vida son modas. Y yo recuerdo que nos casábamos nosotros y a lo mejor trabajaba en Galería Preciado, por decir algo, la señora, y se salía para cuidar a su hijo. Y con el sueldo del marido bastaba. Y era soltera, anda. Yo me acuerdo cuando no me hablaba, dice, por nombres de fútbol. Sí, esa llegó a ser jefe de grupo. Sí, y esa nunca se fue. No, se jubilaba. Bueno, se Yo jubilaba, quiero pero... contar mi pequeña experiencia por el tiempo como la electromecánica. Yo resulta que acabé de mi estudio y mi padre estaba en la empresa trabajando, me coloqué allí. Y fue por una serie de contratos que yo tuve. Pero el último contrato me siento un poco por el hecho de ser mujer. Pues cuando me iban a hacer la carta de despido, el jefe que me lo tenía que hacer, que estaba junto con Santiago Barrio, me dice, Rafi, te quedan no sé cuántos días para hacerte la carta de despido. Tú cállate, porque por lo visto antes, cuando pasaban 15 días, faltaban 15 días, y no te habían mandado la carta de despido, te tenían que renovar. Dice, yo no voy a decir nada, cállate. No, podría ser el Castillo era Antonio. No, era... Y unos días antes fue y me dice, Rafi, que me ha dicho don Santiago Barrio que te tengo que hacer la carta de despido. Y que ojo, por lo que pongo, porque tu padre está en el colegio. Y aquí, en este departamento, es que no es el apropiado para ti porque llega mucha información. Bueno, a mí me va a contar eso. Ese fue Castillo, que era secretario. Ese fue una pequeña anécdota que yo, por ser mujer, pues me sentí un poco. No, pero no era por ser mujer, era por ser mi padre, porque a mí me llegaron a decir que si yo veía a mi marido por el patio, que no le dijera hola. Digo, perdonad. Yo algunas cartas no las podía ver. Tenía que documentos no los podía ver. Era el que te pagaba tenía un convenio, o sea, como si uno era oficial de primera, lo mismo ganaba uno el oficial de primera, una mujer oficial de primera, una administrativa o... Yo tuve un mes que mi padre dice, pero bueno, ¿cómo puedes hacer esto con los años que llevo yo? No sé por qué. Yo ganaba más que Manolo. Yo ganaba más que Manolo. Yo creo que es de una de las... Y le daba un coraje. Y luego por el hecho de ser mujer, pues luego ya en casa, con la madre, que hay que ayudar, que ver... Todo el mundo. Él se movía todo porque quiero más dinero, porque quiero más dinero. Y entonces, por lo que yo conozco de antes, de bastante antes, los salarios en la fábrica pues eran salarios muy normalitos. La gente vivía pues de manera muy humilde. Y sin embargo, a raíz de aquello y de toda la cantidad de convenios, todas las luchas que tuvimos, el nivel salarial de la fábrica fue... Era más lo de la media. Yo creo que era, junto con las aguas potables, era lo más alto. Que cuando te firmaba un convenio,
pues te cabreaba y el de abajo, el oficial de tercera, se ponía muy contento. La primera pelea era el incremento en función a lo que había subido el coste de la vida y tal, pero siempre mejorando los salarios. Y eso se aplicaba a la masa salarial. A la masa. Y luego se decía, decía, esto da tantos millones, va a repartir entre. parte igual. Una vez la subida era lineal, otra vez una parte lineal y otra porcentual, pero eso era una práctica Al principio, muy todos los que habitual en estábamos la nuevos queríamos lineal. Claro. Y entonces, claro, eso hizo que las diferencias Se acortaran. se acortaran. Y la electromecánica era la moneda, no nos hemos referido. la peseta y el euro. Eso es después, eso ya viene después. La moneda, la peseta, había muchas mujeres en la moneda. De hecho, hasta hace poco tiempo, sabemos que había la máquina que contaba las pesetas. Sí, que se hacían los costales. Hemos hecho eso, hemos hecho los costales que se referían al tema de la cartuchería, y hemos hecho en losa el producto del euro, que es el que tenemos ahora mismo en circulación. Menos nuestro, porque... Menos nuestro, pero todavía quedan algunos. Pero hay una cosa no que por qué se mantiene la fábrica. Bueno, pues eso es un producto de tecnología finlandesa, lo que cumple, fueron los resultados. Bueno, pues, mucho por ello, y luego un país de mantenimiento lo puede colaborar, igual que con los archivos, un país de misma asociación. Llegamos a hacer el euro, bueno, el material para hacer el euro, mejor que los dios finlandeses. Por desgracia, no tengo que decir nada, oro nórdico, por desgracia, eso se perdió a favor de los alemanes, porque Rodrigo Rato, el camarada Rodrigo Rato, se lo vendió a la fábrica VDN y la fábrica de la moneda, perdieron. Alemania, perdieron. España perdió la posibilidad de hacer el euro aquí en España, a favor de los alemanes, y entonces la moneda que ya viene de Alemania. Y nosotros lo hacíamos carísimo y durísimo. Bueno, pues eso llegamos a hacer aquí en la fábrica, te digo, mejor que los mismos que la Y vamos a reconocer que se quiso hacer aquí y no se pudo, porque se partía. Y los iberianos no podían y no podían. Y en cambio, Luxa recuperamos ese producto. Con la personalidad o con posible. Segunda mano, a Luones se le llevó un horno nuevo. El nuestro era de media frecuencia, ¿verdad? El horno de la media frecuencia. Allí le montaron un horno que costó 100 millones de pesos. Y al final ese horno no funcionó. Y el de segunda mano, que cerraban los de segunda mano, que tuvimos aquí en Córdoba, va a estar haciendo oro nórdico, oro níquel, de los euros que se han habido situaciones aquí en España. Por tanto, se puede decir que cosas buenas hacíamos. ¿Por qué no hemos seguido? Yo pienso que se ha mezclado la economía con la política y al final bolsa no se puede. La producción tradicionalmente de la comunidad obrera la dirigió para fabricar dejamos de fabricarla prácticamente para fabricar el euro. Yo creo que fueron 4 años. Nunca estuvo buena de competitiva. Y como era un metal tan duro, por las instalaciones donde iba pasando, iba cantando los elementos de las instalaciones que no estaban preparados para conocer el material. Y hubo que modificarla y prepararla para que se gustara la dureza del material. Eso de positivo lo tuvo. Y hubo muchas instalaciones que se fueron reformando por pintar, aquí si material tiene que pasar por allí y tenía que dar no paradas de máquinas, no medidas, sino que dar. Que antes de colada continua se sacaba en banda estrecha, y es lo único importante que aquí, bueno, importante aquí es hacia todo, y digo la construcción del mercado. Y entonces se ha peleado, no ha sido lo mismo con la moneda que se ha cerrado. Se ha cerrado porque se ha cerrado. Las malas de lo que han mandado, las malas de los políticos y también un interés económico, porque todo lo que gana dinero se va a llevar a la mano. Desde los 14 años hasta los 60 que me jubilaron, me echaron. Sí, porque tipo ese de parecer a la gente. Lo que pasa es que casi todo lo que iba a decir la prisión a Novo, yo lo que quisiera que Paco explicara, o las personas que tienen conocimiento, es el por qué y el cómo se nos fue, nos hiciera rentable hacer la moneda, hacer el euro, cómo se nos fue de las manos. Hay una decisión política de caciquismo de España, se llevó a la familia, y a nosotros nos dejaron siempre nos pasaba lo mismo, hacíamos algo, lo hacíamos bien a base de las personas que se preocupaban del hasta el último,
pero después llegaba y se lo llegaba. Cuando ha dicho Manolo, ¿Y eso no se podía defender? ¿Eso no se podía defender? En aquellos tiempos no se podía defender. Las presiones eran muy grandes. Estaba el que estaba arriba y estaban los clanes que ahora están saliendo, la privatización que han hecho todo, y la nuestra fue una más, que muchas se hicieron. Entonces sí, lo han condenado. Y yo tengo entendido que cuando se cerró Losa, éramos beneficiarios, habíamos generado beneficios el año de antes. No sé si mi información es mala. Entonces también ha habido una decisión de un consorcio europeo, que estaban los alemanes, que estaban los italianos, que son como son. Los italianos es muy parecido, todos son de Sicilia, por eso digo bastante, ¿no? Y entonces resulta que nosotros somos los pobrecitos que no hemos sufrido. Y ha habido la empresa de esta tradición que tenía en Córdoba, y todo lo que está generando en Córdoba, de la calle. Hace ya, no me acuerdo muy bien qué año fue, mandaba de la presidencia Carlos García Mauro. Hermano cuando estaba este hombre, yo creo que aquello era por los años 90, 80 años, hablando de cuando los italianos ya quisieron comprar la fábrica, la quisieron comprar al 100%. En aquel tiempo, ese palmado era un negocio impresionante. Y aquello no se hizo porque hubiera significado el cierre de nuestra empresa en 12 años. Porque los italianos querían comprar para sacar. Y que para ese punto son nuestros mercados. Ya las multinacionales a nivel de Europa, de toda Europa, lo que iban es comiendo, una vez que se creó el tema europeo, del mercado común, y vinieron tantas reestructuraciones, una reestructuración más por el pueblo. Si no iban irlandeses, alemanes, italianos, eran los mejores en eso. Y los italianos lo que quisieron en ese momento ya fue venir, comprar, para a continuación hacer. Y así se nos explicó a nosotros en su día ese proceso. Y aquello se pudo abortar entrando en competencia ya los finlandeses. Pero si hubieran entrado los italianos, las fábricas hubieran estado cerradas, todas las fábricas, no hablamos ya de Losa, hablaríamos de Península, de Granada, porque ellos que también hacían los mismos productos que nosotros, lo único que querían era el mercado que nosotros teníamos. Entonces esa fue la operación. Por suerte para nosotros, aquello no se hizo, estuvimos muchos años más y hoy todavía quedan funcionando. Pero los italianos cuando volvieron con los finlandeses, ya en esta última etapa, ya venían también igual, porque a raíz del incendio del Mirador cuarto, el tema quisieron aprovechar ya ese momento para dejar definitivamente Losa afuera. Conseguimos remontar ese bache por los finlandeses. Y hemos superado una vez y otra vez, esta última vez por desgracia ya era imposible, pero lo hemos ido superando. Conocimiento con una serie de personas que van a ir a la escuela y tal. Y ellos, eso yo estuve hablando una vez, me acuerdo que de comisión y me saludaron y la gente de su comisión me dice, con la carita que tenía el largo de otro, que si era un enchufado, que si era esto, que era lo otro, que como si lo estaba tratando muchas personas, yo que iba conmigo en azul y me llegaron a saludarme. Yo sé que han dicho, después de irse de aquí, que si nosotros hubiésemos dado un salto que misma contribución después en productividad y producción, que no sé a qué grupo de la era el único director. Sería un salto muy grande en productividad y en producción y en productividad. Con el barrio de Ordóñez se dio bastante cosas algunas veces en las reuniones, con tal de que las cosas se dieran. Pero sí, pero digo, de todas maneras yo creo que el tema de Losa, yo creo que son 4, 5 afectados de Losa. Creo que Losa... Estamos 7. Todos los varones somos de Losa. Losa requiere obviamente, como de dos partes, hablar de Losa en concreto, porque Losa tiene muchas cosas que, evidentemente, como lo he dicho antes, la laminación ahora, la laminación es Losa,
nosotros la llamamos comercialización. Lo que pasa es que el nombre industrial es losa. En la fábrica estaba ahora dispuesta a fabricar pues, todos los mejores y todos los productos que se podían procesar en el mercado. De hecho, había una banda finita, que eran de cuántas veces, una décima, que eso es como el papel de aluminio, pues así se un gordo. Los alemanes no lo hacían. O sea, por eso podríamos hablar de losa y muchas cosas, y hombre, Manolo, el otro Manolo, sabe muchas cosas, igual que yo y Antonio, que también es su presidente y su empresario. Además se consigue. Pero podríamos hablar de lo que es la primera parte de la electromecánica, acabar con la electromecánica, sabiendo que la electromecánica da mucho y tenemos que decir, menos mal, que continúan las empresas, que es el legado de la electromecánica, los jefes, como CUNE, una empresa que hoy ya se dedica a los trabajadores, las cosas que ahora mismo tienen capital, que es capital japonés. Y precisamente hay gente de la electromecánica y de la USA y de los pobres están trabajando en las cosas y tienen aquí una plantilla de 200 trabajadores. Vale, está muy bien, además tiene un cuarto curso, está muy bien. Y luego está Peninsular, que siempre vida, Peninsular empieza a decir que es la prima pobre de lo que es el conjunto, pero no es por nada, sino porque ese material, que es la barra de latón, está compuesta de cobre y el plomo, entonces es un producto que tiene menos salida en el mercado y es más barato. O sea, quiere decir, pues, el plomo que se utiliza en Peninsular, los llavines de la cerradura, ese producto lo hace en la gresería. Por tanto, es un producto que es más barato. El producto más caro es el celosa, que al final se va a cerrar. Por tanto, quiero decir que todavía alrededor tocando el cobre, junto con el APB, estamos hablando de 25 personas que están tocando el cobre. En la fábrica, en Losa, cuando se juntó por primera vez Losa, estamos 270 y tantos trabajadores en Losa. Esta ciudad, más que una urbe milenaria, es una categoría de la mente, y dentro de ella geranios en flor crecen para que conservemos su esencia y nos neguemos a creer que todas las rosas mueren. El resto significa la miseria de cada día. También tenemos muchas, pero doblado el cabo de las malas esperanzas, experiencias de 100 años de trabajo, autoafirmación, amistad, nos han puesto en el camino del espíritu. Somos ahora y fuimos hace un siglo. Electros y mecánicos, aportando vida a lo que solo eran metales y máquinas, navegando en las hermosas bicicletas de la resistencia. De adolescentes, recibimos su herencia y en aquella travesía descubrimos el amor y el trabajo. Descubrimos pequeños monstruos, el capitalismo, la represión, la indignidad. Pero los orillamos y entre cobres y metales mantuvimos limpias nuestras entrañas. Todo puede ser, hoy, ahora, tan hermoso como en los días claros de nuestra adolescencia con monos azules. Tenemos un patrimonio común, esas piedras, esas naves, esos jardines ocultos. Un siglo de sangre, trabajo y lucha nos contemplan.